estudiantes y exalumnos, profesores seguramente también. Quiero presentarles a Alejandro Gómez, es egresado del Departamento de Ingeniería Mecánica en el año 2004. Posteriormente realizó estudios de maestría y trabajó precisamente en un tema que nos llevó a una publicación muy interesante de perfiles recortados. Posteriormente Alejandro se fue a la Universidad de Hannover, realizó su doctorado en temas de aeroelasticidad, aerodinámica de aeroelasticidad, que era en la interacción entre aspas y torres de equipos eólicos. Y en la actualidad, entiendo, Alejandro, que todavía imparte algunas clases en el posgrado, no sé si en Holanda, en Alemania, pero en la actualidad Alejandro es, como lo ven en la pantalla, no sé si se traduzca como el experto clave senior en español o el clave experto senior en aerodinámica. Sé que la charla va a ser de gran interés, sobre todo conociendo las dotes de profesor que tiene Alejandro. Primero que todo, Alejandro, le agradezco mucho en nombre de la Universidad de los Andes y de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Administración y Facultad de Arquitectura y Diseño que se unieron para preparar esta Semana de la Innovación. Así que, Alejandro, el público es todo suyo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Y esta presentación la hago con mucho gusto, también siendo egresado de la universidad. Hoy lo que quiero mostrar no son conceptos muy complicados, muy complejos o fórmulas o algo muy técnico, sino que quiero dar una charla utilizando ejemplos para mostrar cómo ha sido posible desarrollar la energía eólica hasta el nivel donde estamos hoy y qué tipos de tecnología podríamos utilizar también para continuar el mismo desarrollo en el futuro. Hay dos diapositivas que me gusta mostrar cuando hago este tipo de charlas y es simplemente para poner la charla un poco en contexto. Y la primera es esta, que es un comunicado de prensa del año 1987 en Alemania. Y es un comunicado de prensa cuando el primer parque eólico se puso en funcionamiento. Era el parque eólico Westküste, en la parte norte de Alemania. Y como escribí en el título, era un parque con 30 equipos, un parque grande en su época, con 1 megavatio de capacidad total instalada. Era un parque con diferentes tipos de rotores, pero para su época era una novedad. Ahora vamos a un parque más reciente. Este no es de pronto del 2021, pero es del año pasado, del 2020. Es el parque Sofía, que es un parque de 1.4 gigavatios, es decir, 1.400 megavatios, que va a ser instalado, o la instalación va a comenzar dentro de poco, y es utilizando el rotor eólico, que es el más nuevo que hemos lanzado al mercado, que es el de un rotor de 14 megavatios de diámetro de 222 metros. Y lo que quiero mostrar con estos dos ejemplos es lo que ha sucedido en los últimos 30 años, más o menos. Es decir, son solamente 30 años, 3 décadas de desarrollo, pero en estas 3 décadas de desarrollo hemos multiplicado la capacidad de una instalación eólica, de un parque, con 3 órdenes de magnitud. Vamos de algo de orden de magnitud 1 megavatio a algo de orden de magnitud 1 gigavatio. Y esto es increíble. Esto hay que digerirlo inicialmente porque 30 años realmente no es un tiempo muy largo. Eso es simplemente para poner un poco la charla en contexto. También Álvaro ya hizo una presentación de mi persona. Yo quisiera hacer un par de comentarios también. Soy egresado de la Universidad de los Andes, del pregrado del programa de Ingeniería Mecánica en el 2004 y del programa de maestría en el 2006. Luego me fui a hacer estudios de doctorado a Alemania, en la Universidad de Hannover, donde aún estoy vinculado. Yo doy dicto unas clases similares a las que el profesor Pinilla dicta en la Universidad de los Andes para el programa de maestría en ingeniería.
Y desde el 2010 he estado activo en la parte de desarrollo tecnológica en la industria, inicialmente en el diseño de aspas eólicas con Surstone, y desde el 2013 he estado vinculado con Siemens Gamesa en el desarrollo en general, el desarrollo de tecnologías aerodinámicas. Para los que no conocen Siemens Gamesa es una de las empresas líderes en cuestión de instalaciones eólicas. Somos líderes del mercado de instalaciones offshore y tenemos uno de los order backlogs más grandes del mercado, con aproximadamente 50% del mercado actual y 70% del order backlog. Pero lo más interesante acá es la importancia que se le da al desarrollo de tecnología, porque el desarrollo de tecnología es lo que en últimas está creando el fundamento para estas tres órdenes de magnitud que hemos logrado en los últimos 30 años. Lo que quiero mostrar en la charla de hoy es primero un poco la historia de cómo hemos llegado a la situación de rotores que tenemos hoy. Luego mostrar un par de ejemplos de optimización de rotores eólicos, más que todo con enfoque aerodinámico. Y luego dar también algunos ejemplos de qué tipo de tecnologías pueden soportar este continuo desarrollo de tecnología y qué tipo de tecnologías podrían ser viables también para el desarrollo futuro de rotores. Y al final también tenemos tiempo para preguntas, pero si hay preguntas durante la charla también las podemos tomar. Tenemos algunas secciones, creo que tenemos estas 3, 4 secciones. Yo creo que al final de cada sección podemos hacer una pausa de un par de minutos y tomar las preguntas que se hayan generado. Primero miremos dónde estamos hoy, y este es el status quo, y siempre me gusta mostrar esta foto que realmente ya no es el status quo. Este es un rotor donde cada aspa tiene 75 metros de longitud. Es el rotor en su época de 6 megavatios, diámetro de 154 metros. Y esta foto simplemente para impresionar, no es nada más que eso, pero es para dar un poco la magnitud para las personas que no son muy cercanas a la energía eólica, de cuáles son los tamaños de los que estamos hablando. Es decir, la longitud de una aspa tiene más o menos la misma longitud el wingspan de un Airbus 380. Y esto es de hace 10 años. Este es un rotor que se lanzó al mercado en el 2011, y este fue el rotor que realmente dio comienzo al desarrollo de los rotores grandes eólicos para energía offshore en particular. La energía offshore, que es lo que de pronto en lo que más me voy a enfocar hoy, es una tecnología realmente nueva. No tiene las mismas 3 décadas de desarrollo que tiene la energía eólica onshore. Realmente la tecnología offshore ha cogido impulso, momento en la última década. Esta gráfica en la parte izquierda muestra un poco el desarrollo de las instalaciones anuales que ha habido desde el año 2006. Se ve que al principio todo era muy lento. Y era muy lento por razones técnicas, tecnológicas, pero también por razones de precio de energía. El precio de la energía offshore era muy, muy alto y no era competitivo, y todos estos proyectos tenían que ser subvencionados. Lo que ha pasado en los últimos 10 años es que el nivel de subvenciones ha bajado, la tecnología se ha desarrollado y estamos entrando a un nivel donde el precio de energía de instalaciones offshore ha comenzado a tener un nivel competitivo en comparación con otro tipo de instalaciones. Y esto se ve en esta aceleración del tamaño de las instalaciones anuales que hemos visto más o menos desde principios de la última década. Y estos son pasos grandes, es decir, estamos hablando de varios gigavatios que se están instalando cada año, y el pronóstico para las décadas a venir es aún más impresionante. No solo porque los equipos rotores se están volviendo más grandes, pero también estamos llegando a nuevos mercados. Hay mucho que se está hablando sobre los emerging markets. Emerging markets son más que todo estos: North America, China y Asia, la parte de Taiwán, la costa este de Estados Unidos, que son mercados que aún no se han desarrollado, pero se espera que se van a desarrollar dentro de las próximas décadas. Entonces, estamos dando pasos grandes y estamos dando pasos muy rápidos. Y la pregunta es cómo mantener esta velocidad de desarrollo. Yo traigo 3 puntos. El primero es simplificar.
La solución más simple es entender y estudiar, es decir, es entender la tecnología hasta los detalles más específicos, porque eso es lo que nos permite mover y empujar las fronteras del desarrollo. Y el tercer punto es agrandar, es decir, industrializar, porque ya estamos hablando de tamaños de palas de 100 metros, 110 metros, es decir, los retos logísticos también y los retos industriales juegan un papel bastante importante. Y lo que quiero mostrar ahora es una serie de ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de cómo simplificar y cómo dar estos pasos rápidos para mantener una entrada al mercado a un paso relativamente rápido. Y esta es una estrategia que se ha utilizado tanto onshore como offshore, y es lo que llamamos estrategia de plataforma. La estrategia de plataforma la podemos entender cuando miramos el tiempo de desarrollo que necesitamos para un rotor, el tiempo que necesitamos para introducir un rotor al mercado y el tiempo que este rotor se mantiene en el mercado. Si lanzamos un rotor al mercado hoy, este rotor lo estaremos vendiendo tal vez los próximos 2, máximo 3 años. Es decir, el tiempo de vida de mercado de un nuevo rotor eólico es únicamente 2, 3 años. Pero nosotros no seríamos capaces de desarrollar una plataforma completa dentro de 2 o 3 años. Por eso es que utilizamos el concepto de plataforma, donde la plataforma contiene los componentes principales: el generador, la plataforma de soporte, las estructuras de torre, los fundamentos, la estrategia de control. Y esto tiene una vida tal vez 10 años. Y lo que tiene vida mucho más corta es los rotores que ponemos en esta plataforma. Entonces, esto es un ejemplo de una plataforma onshore. Es una plataforma de 3 megavatios y este es un ejemplo de cómo se ha desarrollado esta plataforma. Es decir, los mismos componentes, excepto el rotor, a través de los años, donde comenzamos con un diámetro de 101 metros, luego fuimos a 107, luego a 108 metros, luego 113, luego 130, este es el último que muestro en esta diapositiva, pero también hay uno de 142. Y lo importante es que para poder dar estos pasos rápidos necesitamos tecnologías que nos mejoren la eficiencia aerodinámica y necesitamos tecnologías que nos disminuyan las cargas. Las cargas, es decir, la disminución de cargas es lo que permite que podamos dar estos pasos rápidos. Los mismos ejemplos también los podemos encontrar en offshore, donde esta plataforma que mostré hace un segundo en comparación con el Airbus 380 ya ha incrementado en tamaño desde 154 metros de diámetro y 6 megavatios de capacidad hasta 14 megavatios de capacidad y 222 metros de tamaño. Es decir, son unos pasos bastante grandes. Esta aspa que mostraba al principio es la que muestro también aquí en la parte derecha de esta ficha. Y lo muestro para también tener un poco la perspectiva. Esta foto a la izquierda era un rotor que para su época era gigante, 5 metros, no cabía en un camión. Y la foto es tomada seguramente en la perspectiva para mostrar qué tan grande es esta aspa. Y esta foto, que es hoy en día, y seguramente la persona que tomó esa foto también la tomó desde la perspectiva para mostrar qué tan larga es esa aspa, ya es una de las aspas que consideramos pequeñas hoy en día, porque esta aspa hoy en día es de 75 metros, ya estamos hablando de aspas de 108 metros. Lo que se ha cambiado, y es lo que voy a mostrar con algunos de estos ejemplos, es claramente el diseño de aspa, el diseño aerodinámico de aspa, pero también el diseño estructural y el control de los rotores eólicos. Y cuando hablamos de control, uno de los ejemplos que voy a dar hacia el final de la charla es cómo podemos ir un poco en la dirección de Smart Control o Smart Rotors para también para tener una disminución de cargas y una optimización de AEP a cargas mucho más eficientes. Si tomamos todas las aspas como se han desarrollado en las últimas 2 décadas más o menos, se pueden agrupar en estas 3 categorías. Estas no son categorías oficiales, son las categorías que yo uso. La primera son las aspas viejas, las aspas nuevas y las aspas aeroelásticas. Y si lo doy de manera muy sencilla, las aspas viejas tenían un enfoque completamente aerodinámico.
Las aspas nuevas tienen un enfoque aerodinámico y estructural, y las aspas ATB tienen un enfoque aeroelástico. Luego vamos con las aspas grandes, que es donde el enfoque es cómo hacemos simplemente para incrementar el tamaño, para incrementar el factor de planta de instalaciones eólicas offshore. Y aquí es donde vemos este salto de más o menos 10 años, donde vamos de tamaños de 75 metros hasta tamaños de los que tenemos hoy en día de 108 metros. Una de las tecnologías que ha facilitado esto es la forma en la que se manufacturan las aspas, y es tratar de reducir la cantidad de defectos que podemos introducir en la estructura. Uno de estos ejemplos es el One-Shot Infusion Integral Blade, donde toda el aspa se hace la infusión de resina en un solo proceso, es decir, que no tenemos ninguna conexión adhesiva donde puedan generarse fallas. Otro de las tecnologías que han ayudado para este desarrollo son tecnologías aerodinámicas, y son diseño de perfiles aerodinámicos de alto rendimiento, la utilización de add-ons aerodinámicos, tal como Dynatails y Vortex Generators, que los voy a mostrar simplemente con pocos ejemplos, y también el desarrollo del platform, de la pala, donde introducimos sweep, backward sweep, es decir, donde le damos una curva a la pala hacia el borde de salida para incluir una aliviación pasiva de cargas. ¿Hay preguntas hasta el momento? Tal vez, Álvaro, si... No hay preguntas. Claro que aquí en el chat aparece una. Permítame. Sí, dice Julián Ospina. Buen día, Alejandro. Me gustaría saber si hay alguna diferencia entre los rotores o turbinas tradicionales y los que se usan en proyecto costa afuera o offshore. Muchas gracias. Esa es la pregunta. La respuesta corta es no. La respuesta larga es las condiciones de diseño son diferentes. Las condiciones onshore y las condiciones offshore son simplemente muy diferentes en términos de turbulencia y en términos de velocidades de viento. Y eso la clase de diseño va a ser diferente, pero la estrategia de diseño es muy similar. Una de las diferencias principales es que los rotores offshore no se diseñan con enfoque acústico, mientras que los rotores onshore se diseñan con un alto enfoque acústico también. Esa es una de las principales diferencias. Pero el resto de las tecnologías aerodinámicas son muy similares, son las mismas. Y algunas de estas tecnologías son las que voy a mostrar acá, que se usan tanto onshore como offshore. Son formas de mejorar la pala. Una de ellas es el uso de DynoShells, que las utilizamos para mejorar el rendimiento aerodinámico de la raíz de la pala. Winglets para mejorar el rendimiento aerodinámico de la punta de la pala. Dynatails para mejorar las emisiones acústicas, para reducir las emisiones acústicas, que es una de las grandes barreras tecnológicas en el sector onshore. Y Vortex Generators, que los utilizamos para mejorar el rendimiento aerodinámico de la parte central y la parte de raíz de la pala. No quiero dar muchos detalles de esto porque el tiempo no lo permite, pero simplemente con dar 2 o 3 palabras de cada una de estas tecnologías. Vortex Generators lo que nos permite hacer es darle mucha más, ser una pala más robusta, es una pala que es robusta contra suciedad, contra erosión, contra turbulencia. Son unos elementos generalmente pequeños que aplicamos en la parte central de la pala, en el lado de succión, suction side de la pala. Tenemos DynoShells, que es una especie de flaps que se utilizan en la parte de la raíz de la pala y es en general para incrementar la sustentación de este tipo de perfiles que aerodinámicamente no son los mejores y se pueden utilizar en combinación con lo que el profesor Álvaro comentaba al principio, que son estos perfiles de borde de salida recortado. Tienen efectos similares. Lo que ayuda es para incrementar la sustentación de la parte de la raíz de la pala, que generalmente tiene un diseño aerodinámico
bajo en comparación con el resto de la pala. Lo vemos acá, lo que hacemos es capturar en esta parte que esto es un control de velocidad. Acá vemos una pala estándar sin dyno shells y también sin perfiles de borde de salida recortado. Acá hay una pérdida de energía, es decir, no capturamos energía en esta parte del rotor, y lo que hacemos con este tipo de tecnologías es lo que llamamos close the gap, es decir, es tratar de capturar esta parte de energía cerca de la raíz del rotor. Bien. Luego tenemos en la parte externa de la pala dyno shells, que es para dyno tails, que son bordes de salida dentados que los utilizamos para mover el espectro de frecuencia del flujo que tenemos en el borde de salida de la pala, y de esta manera también aumentar la velocidad de disipación del ruido desde la posición de la turbina hasta la posición del siguiente vecino, y de esta manera podemos reducir las emisiones acústicas, porque esto nos da más libertad en cuanto al layout de un parque eólico. Es una tecnología, no voy a entrar acá en detalle, pero es una tecnología que se desarrolla también principalmente para uso onshore. Luego, quiero dar tal vez 2 ejemplos más de rotores inteligentes. Yo creo que el tiempo de la charla es corto, entonces no podemos entrar en detalles durante las preguntas, pero simplemente quiero dar los ejemplos para tener como el big picture. Un rotor inteligente lo podemos definir como un rotor que sea adaptable, que lo podamos predecir y que sea de alta eficiencia. Muchas de las tecnologías le apuntan a una o a más de estas categorías. Una de ellas es lo que ya mencioné al principio, que son estas palas o aspas de diseño aeroelástico, es decir, que son palas donde intentamos combinar el diseño aerodinámico con el diseño estructural, tal que la pala tenga una reducción de carga pasiva. Y lo que hacemos es introducir una combinación en las, no sé cómo se llaman, eigenmodes, en las formas de deformación de la pala, de torsión y de deflexión, tal que cuando la pala se deflecte, también tenga una torsión que disminuya el ángulo de ataque de las palas, y de esta manera disminuya también la sustentación y disminuye las cargas de fatiga de la pala. Cuando tenemos una vibración, por ejemplo, en este caso hacia arriba y hacia abajo, si la pala fuese completamente rígida, los perfiles simplemente se mueven también en esta misma dirección sin rotar, pero cuando tenemos este acoplamiento de los modos de vibración, de flexión y de torsión, entonces podemos hacer que podemos reducir los ángulos de ataque de este tipo de palas. De esta manera lo que hacemos es introducir la energía en el movimiento. Cuando hay cargas excesivas, introducimos este exceso de energía en el movimiento y en la elasticidad de la estructura, más no en los strains locales de las fibras de vidrio. Voy a poner tal vez 2 minutos un video para tener también como una idea mejor. Yo no sé qué tal sea el video cuando lo vemos por Zoom, pero es para tener un poco de idea del nivel de deflexiones que tiene una pala. En este momento estamos viendo la pala desde la raíz hacia la punta, y esto es una pala de más o menos 55 metros de longitud, y vemos que también son estructuras muy elásticas. Si voy un poco hacia la parte inicial del video, acá es cuando la pala apenas está entrando en rotación, y cuando la pala ya está en operación a velocidad máxima, tenemos una posición de pala acá. Son estructuras extremadamente elásticas. Son deformaciones de 10, 15, 20 metros en la punta de la pala. La siguiente idea es, si podemos hacer una reducción de carga pasiva, podemos también hacer reducción de carga activa. Y este es uno de los temas con los que yo personalmente trabajo bastante, y es mirando un poco hacia el futuro. Esto es una tecnología que no está implementada aún, y vamos a ver si algún día va a estar implementada, pero tenemos
formas de mejorar la eficiencia de manera pasiva con los que mostré, Vortex Generators, Dynotails, las bordes de salida dentados. Tenemos formas de reducir las cargas de manera pasiva con aspas aeroelásticas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿podemos hacer algo con control de flujo activo? Y la idea es, básicamente, tomar la tecnología que tenemos en la industria aeronáutica y tratar de hacer una transferencia a la industria eólica. Y tener de esta manera un desarrollo paso a paso desde las tecnologías pasivas, perdón, las tecnologías semipasivas como las aeroelásticas y las tecnologías activas. Y esto es algo para el futuro. Vamos a ver si dentro de 10, 15 años estas tecnologías ya se vuelven estándar en las aspas. Tengo un par de ejemplos de cómo hacer desarrollo de este tipo de tecnologías paso a paso. El primer paso para un tipo de tecnología como este, de control activo de flujo, es validación a nivel de túnel de viento. Entonces, muestra, por ejemplo, uno de los conceptos que hemos desarrollado, donde estamos viendo el perfil en este momento desde la parte de atrás, viendo cómo podemos mover este flap para incrementar o disminuir la sustentación. Luego vamos a un paso que lo hicimos en cooperación con la Universidad Técnica de Copenhague, donde vamos a una sección, no a full escala, pero a una sección, montamos instrumentos para poder medir el arrastre, el drag, la sustentación y también las cargas de esta sección. Es lo que llamamos un rotating test rig. Y luego vamos, estos son unos ensayos que hicimos entre el 2017 y el 2019, donde fuimos a hacer, instrumentamos un equipo entero de 4 megavatios con este tipo de flaps para control activo de flujo, y con todas las mediciones de cargas, todas las mediciones de velocidad, pudimos caracterizar uno de estos equipos también a gran escala. Fue un proyecto que presentamos hace más o menos 2 años y es algo que aún está en desarrollo. Es decir, son simplemente algunos ejemplos para mostrar cómo damos estos pasos y cómo estamos tratando de básicamente lograr 2 cosas: incrementar la eficiencia aerodinámica y disminuir las cargas. Esa es la parte básica. Y con eso también podemos preguntar entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Vamos a seguir simplemente incrementando el tamaño? Es una pregunta que siempre se hacen. ¿Qué tan grandes van a ser estos rotores? Y es una pregunta que nadie puede responder. Si se preguntaba hace 10 años qué tan grande van a ser, y decían, yo creo que ya estamos en el límite, se dobla el tamaño y vuelven a preguntar qué tan grande van a ser, no sabemos. Hoy sabemos en dónde estamos hoy. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a continuar? Y los retos que tenemos son varios. Estos son algunos de los retos que tiene la industria en este momento. La elasticidad y la estabilidad de las estructuras, porque ya son tan grandes y tan flexibles que empezamos también a llegar a los límites de estabilidad de las estructuras. Tenemos retos de logística, transportando aspas de 100 metros de longitud. Tenemos la manufactura es muy manual. Una aspa puede tener una masa de 10, 20, 30 toneladas, que es todo material que se tiene que poner en los moldes de manera muy manual. Tenemos reto de accesos a nuevos mercados. Offshore, estamos siempre muy limitados a la profundidad de agua, tener una profundidad de agua de 20, 30, 40 metros, pero eso solamente es en Inglaterra, en Dinamarca y en Holanda. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Tenemos 100 metros, 200 metros de profundidad. Tenemos efectos de parque y tenemos problemas de aceptación social. La mayoría de la gente dice sí, energía eólica, pero not in my backyard. Entonces, hay una pregunta, Alejandro. El último ejemplo que quiero mostrar hoy es alguna de estas tecnologías que puedan... Sí. Sí, Alejandro, hay una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Nicolás Noriega está trabajando conmigo, dice, aparte de aumentar el coeficiente de sustentación, ¿los perfiles recortados tienen algún efecto sobre la estabilidad estructural del aspa? Y Felipe Morales dice, ¿qué está haciendo Siemens Gamesa en lo relacionado al mantenimiento predictivo de las palas? Jorge García pregunta, ¿cuáles son los efectos de parque? Gracias. Esas son las preguntas. Tenemos la primera pregunta. Los perfiles
borde de salida recortado tienen una mejora en la estructura de las aspas porque les dan más rigidez torsional de torsión, que es importante para la zona en donde está, de la pala en donde se utilizan. No son fáciles de manufacturar. Ese es uno de los contras, porque la manufactura de un panel vertical con los tipos de manufactura que tenemos hoy en día no es fácil. Pero también pueden incrementar la rigidez estructural de esa zona. Algunas de las palas que no utilizan bordes de salida recortados necesitan el uso de un segundo shear web estructural. Esto no es necesario cuando tienes bordes de salida recortado porque tienen suficiente rigidez estructural. Pero si los ingenieros estructurales pudieran decidir, lo harían sin borde de salida recortado. Y si el ingeniero aerodinámico pudiera decidir, lo hace con borde de salida recortado. Entonces es un balance. ¿Qué hace Siemens Gamesa en cuestión de... ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, Álvaro. Sí, en lo relacionado al mantenimiento predictivo de las palas. Se está usando una de las tecnologías que son obvias para utilizar hoy en día es inteligencia artificial. Entonces, se está utilizando mucho inteligencia artificial, tanto con uso de sensores, utilizando toda la información que se tiene con los sensores para tratar de detectar fallas y hacer mantenimiento preventivo, pero también se está haciendo mucho uso de inspección visual por medio de drones, por ejemplo, donde un drone tiene una rutina predeterminada, toma, por ejemplo, las palas, para dar un ejemplo, toma muchas fotos de las palas de manera automática y después hay también algoritmos de identificación de imágenes automáticos que están detectando si hay grietas, si hay problemas con las palas. Entonces, en la parte de mantenimiento se está utilizando se está tratando de integrar bastante este tema de AI y Machine Learning. Y la tercera pregunta también me la tiene que recordar nuevamente, Álvaro. Sí, ¿cuáles son los efectos de parque? Los efectos de parque es básicamente que cuando hay una turbina independiente, interactúa con el flujo y genera una estela. Cuando tenemos un parque entero, la turbina no solamente interactúa con el flujo, sino que también interactúa con las estelas de las otras turbinas. Y cuando tenemos una turbina independiente, genera un campo de inducción al frente de la turbina donde la velocidad se disminuye. Cuando tenemos un parque entero, también se genera un campo de inducción al frente del parque, que es diferente que teniendo simplemente la superposición de turbinas independientes. Entonces, los efectos de parque son efectos no lineares, que tienen un impacto bastante grande en el costo de energía. Tiene impacto grande también cuando se consideran parques vecinos. Por ejemplo, cuando tenemos un offshore y 50 kilómetros o 100 kilómetros más abajo hay otro parque, estos interactúan entre sí. Y hay tecnologías nuevas que se están desarrollando y ese es uno de los temas más como hot topics hoy en día, cuando uno va a conferencias y esto, que es el tema de wake steering. Es controlar activamente la dirección de las estelas de las turbinas individuales, tal que no interactúen tanto entre ellas. Si yo sé que tengo una turbina acá y una turbina en la parte de atrás, van a estar interactuando directamente, entonces sacrifico un poco de rendimiento en esta para cambiar la dirección de la estela un poco, pero con esa incremento el rendimiento total del parque. Entonces, es separarse un poco de la idea de tener turbinas independientes e ir un poco más a la idea de que tenemos un parque total que interactúa entre ellos, donde las turbinas interactúan entre ellas, y este tema de wave steering está cogiendo bastante impulso en la parte académica y en la parte industrial también. Hay Nino Rob no dice, ¿podemos hacer referencia a los costos? Supongo yo, de fabricación de palas.
La estructura de costos onshore y offshore es muy diferente. Onshore, la turbina obviamente es casi el 100% de los costos, si olvidamos la parte de conexión a red. Pero el problema de offshore es que los costos están distribuidos casi 50-50 entre el fundamento y la turbina. Y en la turbina los costos están casi más o menos distribuidos por masa. Los componentes más pesados son los componentes que más costo tienen. Por ejemplo, una torre puede pesar 800 toneladas, 1000 toneladas, y eso simplemente 1000 toneladas de acero, y eso es lo que va a dimensionar el costo de la turbina. Pero la turbina es únicamente la mitad del costo de toda la instalación. Y es decir, que el costo de la pala se vuelve casi que insignificante, entre comillas, cuando se compara para una instalación offshore, tal que hay capacidad para hacer investigaciones, para invertir en tecnologías de pala, porque el costo, cuando se compara con el costo total de la instalación, es bastante bajo. En términos de costo de energía, hoy la meta es reducir el costo de energía offshore más o menos hasta al nivel de 45 euros por megavatio hora. Hoy en día estamos en lugares de alrededor de 55, 60 euros por megavatio hora, pero si miramos hace 10, 15 años estábamos en más o menos 100, 150 euros por megavatio hora. Es decir, que es un costo que ha bajado bastante, pero ya se empieza a estabilizar. Y se va a estabilizar, yo creo que mirando tal vez 10 años al futuro, alrededor de este nivel de 40, 45 euros por megavatio hora. Uno de los, y esto es una buena conexión con el último ejemplo que quiero mostrar, y es cómo ampliar el mercado, porque uno de los temas principales de limitaciones en el tema offshore es que los mercados son limitados, y hasta hoy en día los mercados han estado muy limitados al Mar del Norte. Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Holanda, porque las condiciones son muy favorables. Son básicamente suelos favorables y profundidades de agua no muy... la profundidad no es muy grande, son 20, 30, 40 metros de profundidad. Pero si vamos, por ejemplo, a países como Noruega, o en la costa de Estados Unidos, o en la costa de Japón, ya tenemos profundidades de 120, 150, 200, 700 metros. Y ya la energía offshore estándar no funciona, donde siempre tenemos un soporte directamente en el fondo del mar. Una de las tecnologías nuevas que seguramente, muy seguramente se va a tomar vuelo dentro de las próximas décadas es floating offshore. Y es tratar de hacer una transferencia de tecnología de oil and gas a offshore, donde entonces empezamos a poner turbinas en plataformas flotantes, porque esto automáticamente abre el mercado completamente. Ya no hay restricción de profundidad, pero aún es una tecnología que es aún muy inmadura. Este es el primero, el que estoy mostrando aquí a la izquierda, es un ejemplo de la primera turbina flotante que se instaló en el 2009. Es una cooperación entre Siemens Gamesa y Statoil en Noruega, donde se instaló una turbina relativamente pequeña, 2.3 megavatios, 120 metros de diámetro, y se instaló en la costa de Noruega, que es completamente inclinada. Pocos kilómetros de la costa, ya la profundidad es de varios cientos de metros. Entonces era simplemente un proyecto piloto para ver si es posible hacer este tipo de tecnología, porque ahora incluimos nuevos modos de vibración, cómo es la seguridad de estos rotores, pero facilitan, por ejemplo, instalación en tierra. Estos rotores se instalan en tierra y luego simplemente se flotan hasta el lugar de instalación. Entonces tampoco hay necesidad para estas grúas gigantes para instalar todo en el mar. Entonces es una tecnología que va a facilitar muchas cosas. Es una tecnología complicada, pero va a abrir muchos mercados. Luego se hizo un prototipo, este fue el segundo prototipo, es del año 2017, donde ya se incrementó el tamaño de la turbina.
Y esta turbina que se está instalando acá es la que mostré al principio en comparación con el Airbus 380. Y ya en este tipo de tecnologías se instala la turbina completa, con torre, se instala primero el fundamento y luego se le pone la turbina encima, básicamente, que en este caso se hizo con una grúa, pero en principio también se puede simplemente flotar hasta el lugar de instalación. No es una cosa futurista, es algo que está sucediendo ya, pero es algo que está sucediendo a manera de prototipo, a manera de proyectos piloto, pero yo estoy seguro que esta tecnología va a ser bastante interesante en el futuro. Alejandro, hay una pregunta. Dice Edwin Escobar. Buen día para todos. Vi cómo ha mejorado la eficiencia de los sistemas eólicos desde el punto de vista mecánico. Así que mi pregunta para el ingeniero es si el diseño de nuevos tipos de controladores, algoritmos MPPT o estos de sistemas de seguimiento de la máxima potencia y de sincronización ha contribuido a aumentar la eficiencia en la energía producida por sistemas eólicos. Sí, esa es la respuesta corta. Sí. Cargas y estrategias de control no se pueden separar. La estrategia de control es el fundamento para reducir las cargas. Y ha habido muchos desarrollos durante los últimos, digamos, 15 años, más o menos, inicialmente en el control de cómo hacemos el pitch control, donde inicialmente se movían las palas de manera colectiva, luego se empezaron a mover las palas de manera cíclica, luego se empezaron a mover las palas de manera independiente, y es lo que ya de pronto se ha vuelto state of the art en los últimos 10 años, que es independent pitch control. Y ahora empezamos a mirar un poco más hacia el futuro y el tema de LiDARs de medición de velocidad se vuelve interesante. Podemos hacer de pronto control predictivo. Si sabemos qué tipo de condiciones de viento están acercándose a la turbina, podemos reaccionar antes. Control también no solamente a nivel de pala, pero a nivel de parque es muy importante. Entonces, muchas de las estrategias de control ya no se enfocan únicamente en el control de la turbina, pero en el control del parque. Uno de los ejemplos que di, wake steering, es un buen ejemplo para esto, donde podemos reducir las cargas de todo el parque, incrementar la eficiencia de todo el parque, simplemente con controlar la dirección de las estelas, de las turbinas en particular. Entonces, claramente el tema de control es uno de los más importantes porque es el que nos permite básicamente reducir las cargas máximas y reducir las cargas de fatiga de toda la estructura. No tengo conclusiones. Perdón, David, que es el coordinador de la presentación, me indica que nos quedan 15 minutos, Alejandro. Sí, y solo tengo esta para concluir. No tengo conclusiones, sino que tengo de pronto algunos como ideas o simplemente algunas frases de qué hacer acerca de estos retos del futuro, porque no hay nadie que tenga la respuesta. Pero una de las cosas más importantes es si queremos mantener este ritmo de desarrollo tecnológico y si queremos mantener este ritmo de incremento, de instalación de capacidad, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Tenemos que mejorar nuestras teorías, mejorar nuestros modelos y muy importante, tenemos que validar los modelos porque ya estamos a unos tamaños donde muchos de los efectos con los que tenemos tenemos relación en la realidad no son capturados por los modelos que tenemos hoy en día. Entonces, validación experimental es uno de los puntos claves. Porque tenemos que diseñar para las cargas reales. Tenemos que diseñar no para las cargas con factores de seguridad de 1.5, sino que tenemos que realmente saber cuáles son las cargas que estamos midiendo y las podemos simular. Y si las podemos simular, entonces podemos tener la seguridad de que podemos hacer estos pasos tecnológicos. Entonces, validación experimental es uno de los puntos más importantes. Tenemos que entender los fenómenos al nivel de detalle que podamos llegar, porque eso es lo único que nos permite mover la frontera de tecnología.
Y mover la frontera de tecnología no necesariamente siempre es hacer algo mejor. Mover la frontera de tecnología también puede estar relacionado con disminuir el nivel de seguridad que tenemos en los diseños. Porque cuando no sabemos nada, tenemos nuestro factor de inseguridad, ¿no? Le ponemos, si no sabemos qué cargas nos vienen, le ponemos 1.5 y ya está. Pero si incrementamos nuestro nivel de conocimiento y nuestro nivel de modelos y la fidelidad de los modelos, podemos empezar a disminuir esos factores de inseguridad y convertirlos realmente en un factor de seguridad. Y a rebajarlo de 1.5 a 1.1. Y puede que no se haya hecho nada tecnológico, pero entendemos lo que estamos haciendo y de esa manera podemos también disminuir el costo de energía. Tenemos que, obviamente, mantener nuestras actividades en cuestión de innovación tecnológica, pero a pasitos pequeños. Los pasitos pequeños son los que dan pasos grandes a nivel de producto. Una innovación tecnológica pequeña es la que hace que el mercado la acepte. Si yo con una tecnología completamente nueva, que nadie ha utilizado antes, el banco no me va a dar plata, el cliente no me va a comprar la turbina, el riesgo va a ser muy grande. Es decir, eso no le contribuye nada al mercado. Lo que contribuye al mercado son innovaciones tecnológicas pequeñas para que todos los agentes externos, los bancos, los gobiernos y los clientes también estén en la misma página y empecemos a desarrollar productos y proyectos más grandes. Y la última es mantener también a la vista estas ideas más disruptivas, estas ideas más locas. Por ejemplo, la última que presenté, la de los fundamentos flotantes, que hace 10 años parecía completamente disruptivo, pero lo que es importante con este tipo de ideas es no canalizar todos los esfuerzos en esa dirección, sino mantenerlas a fuego lento, asegurando que el negocio lo podamos continuar con nuestra tecnología tal como es hoy en día, pero manteniendo este desarrollo tecnológico hasta el punto en donde el riesgo sea bastante bajo para poderlo introducir. Esto es lo que quería mostrar hoy. Básicamente un par de ejemplos que han ayudado a desarrollar la tecnología desde donde estaba hace 30 años hasta donde estamos hoy, y algunos ejemplos de qué podrá pasar en el futuro o qué tipo de tecnologías pueden ayudar a continuar este desarrollo. Entonces, gracias por la atención y si tenemos más preguntas, no sé si tenemos tiempo, pero tal vez una o dos preguntas. Bueno, mientras los jóvenes reaccionan a las preguntas, permítame de antemano, le doy un agradecimiento antes de que se nos corte la conexión de Zoom. Agradecimiento nuevamente en nombre de la universidad y de las facultades que han organizado esta semana de innovación. Sé que algunos de los temas, posiblemente para algunos de los participantes o audientes, pues son novedosos, pero pues ahí vamos en ese camino. En este momento tenemos 69 inscritos, llegamos a 72, seguramente por acercarse el cambio de la hora se vieron retirar. Veo que no hay nuevas preguntas. La última que hizo Edwin Escobar, que se respondió. Quizás una pregunta que el día de ayer también la hice, Alejandro, a Francisco Boschel al final de la charla, y es, y un joven que está terminando, ¿qué puede hacer? ¿Qué consejo le daría si quiere adentrarse por estos temas? La industria eólica es una industria que apenas está empezando a crecer. Hay empresas grandes como Siemens y como Vestas, Enercon, pero es una industria que apenas está comenzando a crecer. Es decir, es una industria que yo se la recomendaría a cualquier persona, cualquier ingeniero de diferentes disciplinas. Es una industria que hasta el momento ha estado muy geográficamente limitada a la parte de Europa del Norte y Estados Unidos, más que todo, pero es cuestión de pocos años hasta que tengamos una industria mucho más global. Yo le recomendaría a un estudiante
es decir, ir en esa dirección, no necesariamente tiene que ser metiéndose en el nivel de detalles de doctorado, sino a nivel de ingeniería de grado y de maestría. Hay miles de trabajos para ingenieros civiles, para ingenieros mecánicos, para ingenieros eléctricos, en diseño de torres, diseño de aspas, diseño aerodinámico, diseño de sistemas de control, meteorología, impacto ambiental, la parte económica. Es decir, si alguien se interesa por estos temas, es simplemente seguir, tomar los cursos de Álvaro Pinilla. Así fue como comencé yo. Y es seguir la pasión que uno tenga. Y yo me metí en este campo porque es el campo que me apasiona, y bueno, aquí ya llevo casi 20 años. Es un campo con bastante futuro. Bueno, Alejandro, creo que no hay más inquietudes ni preguntas aquí en el buzón de preguntas. Entonces damos por culminada la presentación, Alejandro. Le reitero mi agradecimiento y estoy seguro lo estaré molestando en algún momento adicional. Alejandro Rodríguez le dice muchas gracias, al igual que le estoy indicando yo. Listo, Alejandro. Muy amable. Muchas gracias. Y por favor, disfrute sus primeros días en la oficina después de tanto tiempo. Gracias, Álvaro, y gracias por la invitación. Me da envidia porque a mí no me dejan entrar a la universidad. Hasta luego a todos, muy amables. No sé, David, si requiere algún mensaje. Sí, señor, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al ingeniero Gómez por acompañarnos el día de hoy durante este encuentro de la Semana de la Innovación y por compartirnos sus aportes alrededor de la energía como soporte para la reactivación económica. Esperamos sigan conectados a nuestra programación y compartan sus comentarios a través de redes sociales usando la etiqueta Semana Innovación 2021, etiquetando a la cuenta de Ingeniería Uniandes. Les deseamos un feliz resto de día.